Valora Radio presenta un programa especial para ti, una estación de Valora Conciencia en los medios. Escúchanos también a través de www.valoraradio.org o en Spotify como Valora el Podcast. Quédate con nosotros. Iniciamos. Buen día, querido Radio Escuchas, ¿cómo están? Los saludo con mucho gusto. Lo prometido es deuda. Les dije que tenía un invitadazo de lujo, autor, escritor, coach, no sé, y compañeros de andanzas en todas estas cuestiones profesionales. Voy a compartir el programa como lo hacemos todos los viernes, precisamente para ya comenzar nuestra transmisión aquí con ustedes y dialogar, que eso es lo que pretendemos en nuestro espacio de persona empresa. Ahorita les voy a presentar a mi invitado, que ya lo vieron ustedes ahí en la publicación que hicimos. Entonces, nada más que no me aparece aquí la publicación. Vamos a ver si salimos y entramos para que estemos ya todos en este momento trabajando nuestra presentación. Sí, ya apareció Ariel, porque no aparece. A ver, ¿qué pasa aquí con nuestra transmisión en vivo? A ver si ya aparece por aquí. Y tener este encuentro que tenemos todos los viernes. ¿Ya? Que la canción. Vamos a ver, denme un segundito. ¿Qué está pasando aquí? Que no nos está dejando entrar. A ver. Qué raro. No me dejan. No lo veo a Ariel. Pero no aparece. Ok. Vamos a salir y entrar de la aplicación, queridísimos que me están viendo, no se me desesperen, para entrar rápidamente aquí. Ahí está ya, listo, vamos a compartir nuestro programa, eso es lo que hacía falta, ya estamos ahí con los likes, mi queridísimo George. Vamos a poner aquí, listo, y arrancamos. Bueno, pues un placer que estén aquí una vez más en Persona Empresa. Quiero presentarles a mi querido amigo Jorge Cuevas. Él le encanta presentarse solo. George, aquí estamos en una emisión en Valora Radio donde nos ven de muchas partes del mundo, especialmente de la Unión Americana, obviamente de aquí de México. Y bueno, yo quiero que platiquemos y dialoguemos así a tu estilo, de esta locura que escribiste, una locura muy sensata del liderazgo cuántico, y que quiero también darte mis opiniones y mis conceptos que vi ahí. Bienvenido, mi querido. Hola Joaquín, qué gusto. La verdad es de que yo más bien creo que te voy a entrevistar a ti sobre todo lo que viste en el libro, qué te gustó, que a fin de cuentas me decías que me presentara. Pues soy Jorge, un aprendiz de vida, ¿no? Podría decirles en mi ridículum que me dedico a escribir, que creo juegos pedagógicos, sí, que acompaño empresas con esos juegos y que aparte hago maratones. Esa es como una manera de presentarme, pero más que nada soy un aprendiz y siempre disfrutando de descubrir cosas nuevas. Y efectivamente, lo dice bien George en el libro. Parte de este proceso de liderazgo, no solamente de ser líder, sino de ayudar a otros en el liderazgo, hablas de esa capacidad de aprendizaje. Bueno, efectivamente me quiere decir George que he aprendido el libro. Simplemente nada más vean ustedes el mapa del libro. O sea, no se llama el índice, se llama el mapa del libro. Yo cuando vi, George, el mapa, desde ahí dije, no, como siempre, con ese esquema disruptivo que tienes, efectivamente no encontré otra cosa más que una serie de innovaciones. Yo incluso pensé, no sé tú qué opines, que tu libro, digo, el nombre liderazgo cuántico me parece el correcto, pero también se podría haber llamado liderazgo integral, porque hablas de muchas cosas que integran al ser humano, ¿no es así? Sí, yo creo que también el nombre venía de esta analogía de que cuando una partícula subatómica da un salto, toda la realidad se modifica. A fin de cuentas es una analogía, sí, porque en esa analogía los individuos somos partículas subatómicas, sí, y cuando nosotros hacemos algo impactamos incluso no nos damos cuenta
cuenta, pero a lo mejor impactamos a los nietos que no conoceremos, ¿no? O a los bisnietos, o sea, sí, claro. Como decía Napoleón, ¿no? Se educa 20 años antes, ¿no? Entonces, hasta ya los nietos ni los conoceremos quizás. Y eso además nos quita mucho control, y al final nos hace ver que el liderazgo es trabajar en mí, y que ese trabajar en mí eventualmente provoca efectos en los demás. Que otra manera de ver el liderazgo es cómo le hago para que tú crezcas, cómo le hago para impulsarte, y está bien, pero ese no es el liderazgo cuántico. El liderazgo cuántico es, yo soy la partícula subatómica que eventualmente tiene efectos en los demás, y que a lo mejor en el libro no lo digo con esta palabra porque esa la descubrí después, pero que es muy serendípico, pues es ¿serendípico? Muy de serendipia. Serendipia. Digo, la palabra serendípico me la inventé ahorita, pero que tiene mucho que ver con la serendipia. ¿Pero qué es la serendipia, George? Cuando tú estás buscando una cosa, ajá, y en la mejor de las intenciones la buscas, pero encuentras otra. Y eso lo que te hace es que lo importante es buscar. O sea, un poquito como medio la casualidad, parecido a eso. Claro, o sea, cuando estaban buscando una medicina para la angina de pecho, al grupo, digamos, como control, que tuvieron reacciones, pues quiero llamarlo así para que se oiga sencillo, muy firmes, y así se descubrió el Viagra. Es una serendipia. O sea, no estaban pensando, oye, ¿cómo hacemos una pastilla que Lo mismo le pasó a Fleming, ¿no? Con el tema de la penicilina, ¿no? Por supuesto. Y lo mismo ahorita que estábamos platicando un poco de bebidas espirituosas, etcétera. Por ejemplo, la cerveza IPA, la IPA, pues a fin de cuentas era que los ingleses tenían a la colonia británica en la India, y las cervezas llegaban muy mal, todas echadas a perder. Entonces la hicieron más lupulosa pensando en que se hiciera más alcohólica para que ese alcohol conservara la cerveza. Pero entonces la Pale Ale, que era la que había en Inglaterra, acá en la India fue la Indian Pale Ale, porque es una serendipia. El Oporto, también con la guerra de los 100 años entre Francia e Inglaterra, pues los franceses castigaban a los ingleses no vendiéndoles vino, y los portugueses lo mandaban, pero el vino llegaba avinagrado horrible, entonces le ponían brandy. Entonces la mezcla del vino de mesa tinto con un poco de brandy generaba un vino dulce que los ingleses decían, mándame del y entonces decían que les mandemos del viño de Oporto. Entonces el Oporto, el viño de Oporto es una serendipia. Y bueno, así eventualmente tú estás buscando una cosa, a lo mejor tú dices, oye, yo quiero que mis hijos creen una empresa, y a lo mejor no crean la empresa, pero eventualmente son personas con más autoestima y más confianza que trabajan en una compañía. O sea, no importa para mí es más importante ser un buscador que propiamente el resultado, porque me abro a la posibilidad. Exacto. Y eso pasa, por ejemplo, cuando yo estoy escribiendo un libro. Empiezas con una idea y el libro llega a un momento en que toma control. Eso tiene que ver con los contratos de las editoriales. O sea, a mí me impactó mucho desde que firmé mi primer contrato con una editorial que decía, el libro intitulado provisionalmente, ¿no? Así viene en el contrato. Entonces yo decía, oye, yo ya te dije que mi libro se llama de tal manera. Están diciendo que a lo mejor se lo cambia. Es que ellos dicen, es que al final el libro se pone el título solo, porque tú traes una idea, pero lo vas escribiendo, vas fluyendo con lo que escribes, vas descubriendo nuevas cosas, y el libro se bautiza. Entonces, a mí eso me parece muy interesante, porque entonces este liderazgo cuántico es yo con la mejor de las intenciones, me vuelvo en lo mejor que puedo ser para ti, y el efecto que genere, pues no está totalmente en mis manos. Exacto. Exactamente. Qué interesante. Déjame saludar aquí a los radioescuchas, mi querido George. Está Adrián Briseño, mi BDM, que te manda saludos, y que él es el que va a estar aquí un poquito coordinándonos todos. Está Leti Silva, que es una joven empresaria con Adriana Corona. Súper. Y Noema Moreno dice, buenos días, coach, como siempre, un placer aprender de usted y de sus invitados. Pues efectivamente de eso se trata este programa. Pero bueno, ya nos diste una introducción con este tema de la serendipia, que me parece algo muy interesante. Y fíjense, querido radioescuchas, que leyendo el libro, como lo eché en semana y media, o sea, no podía dejar. Oye, qué mala persona, o sea, yo me tardé como un año escribiendo, ¿no? Y yo me lo eché en una semana y media, pero esto es para leerlo varias veces, George. O sea, la verdad es que padrísimo, ¿no? Lo disfruté muchísimo. Claro, yo siempre te he caracterizado por una persona con un alto nivel de creatividad, de disrupción, y me encontré eso con tus dibujos, con las animaciones o con las imágenes que pusiste. A mí me gustaría que le platicaras por acá, mira, acá en la cámara, mi querido George, a nuestro radioescuchas, este concepto, déjame ver si lo encuentro aquí rápido. A mí me llamó poderosamente la atención
que me parece que en el tema de liderazgo, este me gustó mucho. Es que es la esencia del libro. Exactamente. Mira, no sé si se alcanza a ver ahí. Sí, perfecto. Mira. Si no lo dibujamos aquí físicamente, porque se puede dibujar así, ¿no? O sea, esa ilustración lo que te pone es a una persona atrapada en un mundo. De eso quiero que pero nada más déjame plantear algo. Sí. Toda la gente que nos escucha en Valora es un público que tiene necesidad de romper su propio esquema para encontrar una nueva forma. Por eso Valora tiene tantos seguidores. Entonces, con ese pequeño preámbulo explícales, querido George, ¿cómo está esto de la burbuja que hay que romper? Que es lo que yo vi. Sí. O sea, la burbuja, nosotros todos ser humanos, o sea, Joaquín, yo, ustedes que nos están viendo, hemos escuchado, tenemos nuestra propia realidad, porque la realidad completa, incluso el cuerpo humano, biológicamente no estamos preparados para pues vemos, así como el perrito ve a ciertos colores y huele 200,000 cosas más que nosotros, bueno, nosotros tenemos unos límites, ¿no? Esa burbuja está definida, por ejemplo, por la cultura en la que nacemos. Si en mi familia en las fiestas solo te diviertes y te pones hasta el cacahuate, el día que yo no me pongo hasta el cacahuate siento que no me estoy divirtiendo, y esa es mi realidad porque ese mundo en el que estoy es así. Si en mi familia todos han sido empleados, pues entonces yo creo que la realidad es ser empleado. De alguna manera los que emprenden están en otro mundo, literal. Esta burbuja es mi mundo. ¿Cómo te atreviste, dicen, no? Claro, porque justo tienes que romper la burbuja, ¿no? Entonces ahí está la cultura, está la historia personal. A mí me pasaba que durante 7 maratones tuve calambres, problemas por ignorancia que me generaron desgaste, y entonces yo creía que yo no podía pasar de cierta meta. Cada maratón, en lugar de avanzar, cada vez sentía yo que era más malo. O sea, mi burbuja se iba afianzando. O sea, estabas como atrapado por un concepto o una idea que tenías, claro, porque tú querías correr el maratón y no rompías esa parte. Todos los hombres son infieles y ese es mi mundo. Y entonces, además, como yo solo tengo ojos para los hombres infieles, pues cada que tengo un hombre infiel me va reforzando la idea de que todos los hombres son infieles. Pero allá hay otros mundos donde habemos hombres que pensamos diferente. O actuamos. Entonces, esa burbuja normalmente no nos permite evolucionar. Y de hecho, evolucionar es ir ampliando esa burbuja. Oye, porque a lo mejor alguien dice, yo venía de esta familia donde si no te ponías hasta el cacahuate, no había fiesta y no había disfrute, y además era horrible porque ir a Alcohólicos Anónimos y dejar de tomar significaba ya no disfrutar la vida, porque el problema no es dejar de tomar o no dejar de tomar, sino la pregunta es, lleva. Claro, porque entonces yo a veces he dicho, oye, denle de tomar a ese porque ahora de alcohólico rehabilitado lo aguanto menos que de borrachín, ¿no? Porque se puso bien estresado, ¿verdad? Porque está en ese mundo, pero si rompes ese mundo, ¿cómo lo rompes? Ahí es donde está el liderazgo, ¿no? Porque yo veo que Joaquín se echa su cervecita artesanal y se la pasa bien. O veo que Pedro no toma nada y se la pasa bien. Entonces yo digo, bueno, pues entonces yo me empiezo como a juntar con él y empiezo el gran avance ahí es, y fíjate que ahí es como un error de que decir, lo que tengo que hacer es dejar el alcohol. No, lo que tengo que hacer es aprender a divertirme. Porque si no, pues dejo el alcohol y encuentro otra cosa y a veces sale peor. Entonces, o como el cigarro, ¿no? Es que yo encuentro que en mi mundo el cigarro es relajante. Entonces yo diría, bueno, antes de dejar el cigarro por voluntad, estás en un mundo donde la cabra va a ir al monte. Entonces encuentra una forma de relajarte en donde llegues y avances a un mundo donde dices, guácala con el cigarro. Ese es otro mundo. Pero a ver, George, aquí hay algo que digo, tu libro lo desarrolla muy bien, pero me gustaría que les quedara como muy ilustrado y animar a los radioescuchas a que lean tu libro. A ver, tú dices otro mundo, o sea, tú dices romperlo, pero ¿no será que ese romperlo no se logra porque no se sabe qué hay del otro lado? Es correcto. Por eso te ponía la referencia de que justamente vamos a pensar que Joaquín ahí viene en el libro, por ejemplo, el mundo del látigo, ¿no? Entonces, la persona que vive en el mundo del látigo es una persona que tiene un jefe que lo trae al látigo, y no hablo de látigo literal, o sea, vámonos, pa. Sí, pero lo presiona y le carga trabajo y lo que tú quieras. Y odia, por llamarle de una manera muy fuerte al jefe, por lo menos le cae muy mal, le tiene un coraje terrible, pero cuando él se vuelve jefe, él toma el látigo porque está en ese mundo. Entonces, si
es muy difícil yo salir de ese mundo si no conozco a alguien que lo hace diferente. Del mundo del látigo podríamos pasar a un mundo de retroalimentación. Ahorita no me acuerdo cuál viene en el libro, pero entonces, ¿qué necesito? Bueno, pues quiero hablar aquí desde dos perspectivas. Si yo lo rompo, ese es mi liderazgo, porque en el momento, si yo estoy en un entorno y yo rompí el mundo del látigo y ahora yo doy retroalimentación y hago que mi equipo trabaje sin látigo, otros empiezan a imitar o a seguir sin darse cuenta, que es lo que pasa, por ejemplo, con los récords olímpicos. Lo rompe uno y toda la humanidad dice, sí se puede correr más rápido, y todos empezamos a correr más rápido. Entonces el que va rompiendo esos límites lidera el cambio. Pero si yo estoy adentro, me conviene ver a esos líderes que lo están rompiendo y regularmente están fuera de mi entorno. Por eso no salgo de ahí. Por eso Mihaly, que falleció de la Universidad de Chicago, como es checo me cuesta la pronunciación, es Mihaly. Sí, ya lo vi. Eso es así larguísimo. O sea, por eso Mihaly dice que uno de los elementos más importantes para que alguien florezca es el cambio de atmósfera, ¿no? Entonces, de ahí la importancia, pienso yo, de dos cosas. De estar abierto a conocer personas, tener otras relaciones y conocer otras ciudades, otros por supuesto, países, ¿no? Y otras empresas y otros casos. O sea, lo primero es, si tú, ¿cuáles son nuestras referencias de pareja? Digo, nuestros papás, y está bien, pero también ahí se vale hacer benchmarking, o sea, a ver, estas otras parejas, cómo se relacionan, de qué forma se llevan, porque entonces mi cerebro va diciendo, está esta posibilidad, está esta posibilidad, si no es pura teoría. Claro. Y entonces el líder es el que te marca el ejemplo, y la persona para evolucionar, pues necesita, todos necesitamos ese tipo de situaciones. Ahora, en el libro, querido radioescuchas, George menciona esta parte que a mí me pareció capital, que creo que la primera parte del libro es entender cómo liderarte tú solo, ¿no? O sea, precisamente rompiendo tus propios modelos. Pero te quiero hacer una pregunta que ¿tú qué opinas de esta conclusión que yo llegué? ¿También te puede pasar que te regresas? O sea, que evolucionas. Exactamente. Oye, hay que adicionarle un capítulo, no lo puse, claro, por supuesto. Sí, ¿no? O sea, porque yo me he fijado, porque vamos pensando en la adicción, ¿no? O sea, en el mundo de la adicción, la gente puede evolucionar y salir, como dices tú, con diferentes medios, pero luego de repente viene una recaída, ¿no? También puede pasar en el tema empresarial, en el tema... O sea, que pues regreses. Pero ¿qué hay que hacer ahí? O sea, ¿tú qué recomiendas? O sea, ¿seguir insistiendo o no rendirse? ¿O cuáles serían las pautas? Lo que pasa es que aquí estás en el mismo mundo porque estás repitiendo un aprendizaje que no... Estás como repitiendo quinto grado, tercero, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Tuve una pareja y nos fue así y asado, y qué casualidad que entre miles de millones de personas tengo otra pareja y tengo el mismo problema y voy a lo mismo, entonces estoy estancado. Yo diría que hay algo que aprender, y creo que está sobreestimada la palabra luchar, porque a veces luchar significa hundirte más. Yo creo que hay que aprender. Hay que aprender. Entonces, yo pensaría, desde la perspectiva del liderazgo cuántico, es, si otra vez estás ahí, la pregunta que siempre te lanza el libro es, ¿y qué tienes que aprender? Y entonces esa involución también es otra lección. Y a fin de cuentas creo que existe un paradigma que es para atrás ni para echar vuelo. Exacto. Y yo también pensaría, oye, es que me regreso a la lección 4 para brincar a la 7. Sí. O sea, ahorita que lo decías, creo que a veces esa recurrencia también me permite aprender mejor la lección. O sea, en el caso, por ejemplo, de las personas con adicciones, regresar también y caer es una manera de aprender más para luego poder guiar a otros. Porque en el caso de las adicciones, los guías tienen que haber pasado por el mundo de las adicciones, o sea, es requisito, ¿no? Oye, yo quiero ayudar a algunas personas a recuperarse el alcoholismo. Vente, yo te capacito, vámonos de borrachos primero, para que luego... Para que veas cómo sales de esto, ¿no? Es que si no no es de teoría. Entonces creo que, digo, un poco como en broma lo decía, pero sí me parece que esa involución es un aprendizaje a veces más grande, porque a veces es un aprendizaje incluso, imagina que en el mundo que tú también te mueves, Joaquín, que soy un empresario, que me ha ido muy bien, que tenía problemas financieros y que logré evolucionar a un mundo de estabilidad.
Bueno, pues la segunda vez que caigo, mi ego me lo hace en papilla, porque una cosa es cuando yo era emprendedor y no tenía nada que perder, y otra cosa es cuando mi ego ya se inflamó y tengo mucho que perder. Para mí, vivir la experiencia de la pobreza, después de haber vivido la de la riqueza, es una lección más fuerte. Y a lo mejor te podría decir que porque todo se puede ver de diferentes formas, que la persona podría llegar, es que ahora necesito aprender lo que es haberme confiado, haberme descuidado, y esta lección es más fuerte. Hay como una autocomplacencia y luego te lleva a la sorpresa de la vida, ¿no? O sea, exactamente. Y además de esa autocomplacencia, también a lo mejor no estaba preparado para esa riqueza y se nos inflamó el ego. Exacto, sí. Podríamos comentar, George, el caso de los famosos deportistas que llegan a tener una riqueza muy, muy súbita, ¿verdad? Claro. Nos saluda por aquí Giovanni Macías. Buen día, Joaquín. Qué gran programa e invitado, interesante tema. Saludos desde el Pescadero, Baja California. Lo que gustes, Giovanni, y más si estás, ubícame nada más en el Pescadero, es de por allá por Ensenada o más abajo. Más hacia Los Cabos, entre La Paz y Todos Santos. Muy bien. Sí, la verdad, Tipazo, él es un gran seguidor de aquí y un gran lector. Saludos. Un gran lector, así es de que, Giovanni, te recomiendo que esto lo pueden comprar, ¿verdad? O sea, porque yo tengo la edición primera, me dijiste, ¿no? Ese que tiene Joaquín no lo pueden comprar. No. No, pero lo pueden comprar en Amazon, sí puedo decir los nombres, claro, Kindle, lo pueden comprar. Ahorita se nos acabó la séptima edición por ahí que está, pero es de Grijalvo, lo encuentran en Amazon, pero de todas formas algunas librerías lo llegan a tener, y en digital está, y además está en audiolibro. Ya está en audiolibro. Sí, está en audiolibro. Y sí, exacto, y en varias plataformas lo encuentran. Ya no van a ver esta portada, nada más para que ni tampoco la otra que te mandé, acaban de cambiar de portada. Órale. Oye, entonces, bueno, yo al final del programa me lo autografías, George, porque fíjate que yo tengo una digamos, costumbre muy bonita de que en mi oficina tengo toda mi biblioteca, pero en tu casa, tengo los libros firmados, ¿no? Entonces tengo un librero donde los autores han tenido la gentileza de firmarme su libro, dedicarlo, etcétera. Y a mí sí me hace algo muy bonito porque conocer a un escritor, conocer a un autor, cuando vuelves a leer el libro, cuando lo vuelves a tocar o vuelves a preparar un tema, pues te remontas a esa relación, ¿no? Dices, oye, este cuate yo lo conozco y hemos tenido algún intercambio, etcétera, ¿no? Mira, nos está saludando también Javier Castellanos desde Los Ángeles, California. Querido Javi, compadre, ¿cómo estás? Yo te animo a que plantees estas preguntas sobre el liderazgo que tenemos aquí a George con este libro de liderazgo cuántico. Bueno, a mí me gustaría que le explicaras al público, mi querido George, esto de los cuantos, porque el liderazgo cuántico, ahorita que hablamos de romper esa esfera, bueno, pues en la cuestión atómica parece ser que hay saltos cuánticos, ¿no? Y ese salto cuántico es un cambio de banda, ¿no? Entonces, ¿cómo está la cosa y por qué lo relacionas? Lo que pasa es que las partículas subatómicas, bueno, pensemos que el átomo es la cosa más... vamos a ponerlo en mexicano, ¿no? O sea, cuando hablamos de átomo, hablamos de lo más chiquito, de lo más chiquito, de lo más chiquito que no podemos ver ni con microscopio, pues. Y cuando hablamos de partículas subatómicas, pues entonces todavía estamos hablando de cómo funciona esa realidad. En la física ha habido un tema, ¿no? Que una cosa maravillosa, o sea, lo que es la física, digamos, como clásica o tradicional, de que si habiendo esta cosa se cae, etcétera. Las leyes en el mundo cuántico han resultado un dilema impresionante para el ser humano, ¿no? Al grado de cosas tan interesantes como que había ciertos experimentos que si el científico se preguntaba una cosa, sucedía una cosa. Y si el científico se preguntaba otra cosa, sucedía otra cosa. ¿Qué era lo que tú decías de la relación con la materia, no? ¿Sí es eso? Es como en esa metáfora, si yo me pregunto, ¿por qué Joaquín es tan inteligente y a dónde puede llegar? Eso te influye. Esa es en mi metáfora, obviamente, y es en cómo funciona el liderazgo, ¿no? Y si yo tengo un hijo y digo, ¿y este sonso cómo vamos a hacer para que no sea criminal? También influye, o sea, influye más la expectativa que yo tenga de ti, lo que yo me pregunte sobre ti, que
lo que yo te diga, Okay. porque yo te puedo, imagínate que yo tuviera un mal concepto tuyo, Joaquín, y yo dijera, no, ese Joaquín, etcétera, y aquí estoy, sí, mi libro. Entonces, a lo mejor tú conscientemente no lo percibes, pero inconscientemente sí. Y lo que sí se ha demostrado científicamente es que las expectativas del líder impactan en el desempeño de los liderados. Esto se han hecho experimentos, por ejemplo, con chicos de secundaria, donde se le decía al maestro, tienes al mejor grupo de la secundaria. Por cierto, en Los Ángeles se hizo ese ejercicio. Está, compadre, escucha. Lánzatela. Bueno, cerquita, creo que en Palo Alto, pero bueno, es igual. Para la distancia, para la distancia que estamos, hermano, así la vemos, ya. Luego acabaremos en Napa. Perdón, no, eso es otra cosa. Entonces, haz de cuenta que se le decía al maestro, oye, tienes un grupo de gente, pero son genios, los mejores. Y a otros no se les decía nada. El resultado es que a nivel tendencia, espectacularmente se dio que cuando el maestro creía que el grupo era un grupo genial, las calificaciones eran más altas, y no porque se las pusiera el maestro, sino porque el desempeño era mejor en las pruebas de los alumnos. Entonces, algo él hacía inconscientemente, o sea, porque lo que comunicamos solo 5% es consciente, hacemos un montón de cosas inconscientes. Él, en todos sus comportamientos, al dar clase, en sus expectativas, en lo que decía, estos maestros hacían que los grupos tuvieran un mejor desempeño. Entonces, igual que si el científico se pregunta algo sobre la materia responde a la pregunta del científico, el líder se pregunta cosas sobre su equipo y el equipo inconscientemente responde a la expectativa del líder. Si yo creo que mis hijos tienen potencial de delincuente, estoy ayudando a que lo logren. Y viceversa. Ahora, esto no es tan sencillo, porque no es como que yo diga por voluntad, yo cambio mi pensamiento. Joaquín es Tarzán. O sea, tengo yo que hacer, y ahí es donde viene la otra, tengo que hacer un trabajo interno para yo cambiar mi perspectiva de las cosas. Por ejemplo, para ampliar mi mundo, porque a lo mejor yo creo, por un decir, que, ¿sabes qué? El tema de coachar en venta, no, las ventas, yo tengo que cambiar, si es que fuera el caso, pues, tendría yo que cambiar mi perspectiva de las ventas para yo etiquetar diferente a Joaquín, que ayuda a las empresas a vender más, ¿no? Eso es una parte de lo cuántico. Y la otra es que en esas partículas subatómicas, cuando una partícula, hagan de cuenta que pareciera, voy a ponerlo en esta metáfora, un sistema solar, ¿no? Como con órbitas. Cuando una partícula brinca, explota la materia, ¿no? Entonces, ese es a lo que yo metafóricamente en liderazgo cuántico digo. Cuando una persona, o sea, aquí la metáfora es que cada persona somos una partícula subatómica. Piensen en todo el mundo, la cantidad de personas que somos. Y cuando una persona da un saltito, impacta a muchas personas sin darse cuenta. Que esa es la explosión del cuánto, ¿no? Exactamente. Entonces es una explosión de una evolución o una involución, como decías, porque a fin de cuentas las personas vamos siguiendo esto. Ahora, ahí hay investigación que cuando yo estuve escribiendo el libro, por ejemplo, me puse a leer a un cuate que se llama Rupert Sheldrake, que un científico que está loquísimo, ¿no? Entonces él, por ejemplo, tenía experimentos en los que veía que no nada más pasaba con los humanos, que si unas ratas de laboratorio aprendían en Londres a librar ciertos laberintos, las de Los Ángeles ese mismo día ya lo iban haciendo más rápido. Y él de lo que hablaba era pues de que hay una conexión que aún no, que a fin de cuentas es un tema que no es aún explicable. Y que además es tan maravilloso que a veces me gusta más que sea poético que explicable, pero que sí nos hace ver pues que somos más de lo que solo vemos, ¿no? Y en ese sentido está esta parte. Sin embargo, George, lo que estás mencionando, ahorita que nos explicas esto los cuantos, el concepto de lo cuántico, y que dijiste algo que me parece muy, muy trascendente. Dijiste, por eso la persona tiene que hacer un trabajo interior. Esa es la clave. Porque el trabajo interior, cuando la persona, quiero pensar, ¿no? Tú me corregirás, está realmente convencido, tiene una idea o sabe lo que quiere o lo está palpando, en la medida de esa coherencia será la influencia en todo lo demás. Hablabas de la influencia en la materia, pero hablamos también de la influencia en los demás. Lo contrario sería, a menor
trabajo interior, hay menor impacto, ¿no? O sea, ¿cómo está la cosa? Por supuesto, o sea, yo quiero llegar a mi casa y además soy pato tirándole a la escopeta y quiero decirle a mis papás cómo coman, ¿verdad? Quiero ser un líder. Yo quiero que mis papás trabajen en contra de la diabetes, que sean personas más de tal cosa, que hagan ejercicio y les estoy diciendo, y además yo soy pato y ellos escopetas, o sea, literal, ahí hay un orden, ¿no? Entonces, eso no sería liderazgo cuántico, eso es trabajo hacia afuera. La otra es, oye, ¿sabes qué? Yo no puedo hacer, no está en mi control que mis papás hagan esto, pero yo voy a trabajar en mi alimentación, voy a trabajar en mi ejercicio y eventualmente puede que ese quantum que soy yo da el salto y esto impacta o genera influencia en la familia. Y te lo quiero decir, yo lo veo en mi casa, me ha tocado, o sea, y perdón, espero no ser presumido en esa parte. No. Yo veo a mi experiencia, ¿no? Mi hija es una atleta que está becada en Canadá, es una atleta de la danza, pues, que tiene 2 años allá, que se fue en pandemia. Yo jamás le dije que fuera disciplinada. O sea, en mi vida le he dicho que sea disciplinada. Creo que si algo me puedo jactar es de que soy una persona disciplinada. Entonces, pues ella no me vio un día que yo dijera, no me voy a ir a entrenar porque estoy cansado. Sí. Oye, ¿sabes que estoy lesionado? Voy a hacer entrenamiento invisible, me voy a poner a nadar, Entonces, ahí digo, bueno, en eso funcionó. En otras cosas, no, o sea, esto es lo que quiero decirles. Esto no es una regla general. A lo mejor yo he sido disciplinado y, por ejemplo, he querido que todo mi equipo haga deporte. Ese es un deseo mío, pero ese no lo he logrado. Mi equipo trabaja muy bien, pero no necesariamente hacer deporte. Al 80% no les gusta hacer deporte y ya, ahí no me funcionó. Ahora, yo jamás en mi vida le hubiera dicho a mi esposa que hiciera deporte. Y ella te lo dice, pues es que te veía, te levantabas y ahorita mi esposa está corriendo, hace tenis, y yo digo, a lo mejor porque yo estoy enamorado, pero yo la veo a los 45 y digo, oye, muy bien, ¿no? Bien. Entonces digo, pero jamás ha sido un tema. Y ella, por ejemplo, que es muy cuidadosa de la alimentación, jamás me dijo, oye, haz ayuno, esto, y de pronto es la misma atmósfera. Digo, oye, ¿qué estás haciendo? Cuando hablamos de liderazgo, y esto en cosas superficiales como la alimentación, ¿verdad? Pero la otra es en creer en ti, en todo eso, se va transmitiendo a tu entorno, digamos como a tu átomo. Y luego a las moléculas, y creo yo que estamos en una sociedad muy, como vemos que la cosa está medio ruda, queremos hacia afuera, y yo veo mucha gente dando discursos y de pronto digo, es que el liderazgo cuántico sería... Es más calladito y haciendo, ¿no? O sea, por ahí va la cosa, ¿no? Pues, me parece que, porque al final después de 3, 4, 5 años, no todo está al alcance de un clic, ya dices, caray, me convence, ¿no? Sí, claro. Nos saluda por aquí también, George, Marco Hernández. Qué gusto saludarte, mi querido Marco. Sigue por aquí Giovanni. Les animo a que todos estén aquí interactuando. Y que nos digan de dónde son, ¿no, Joaquín? Sí, que nos digan de dónde son. Mira, ya vimos que este muchacho es del Pescadero, allá en California. Está también mi compadre allá en el norte. Letis de aquí de Guadalajara, Noema también. Y Marcos Hernández, si es quien yo pienso es de aquí, porque sí es seguidor habitual. Habitual, exactamente. A ver, vamos a hacer otro planteamiento ya un poquito en la recta final. Me quiero saltar una parte de tu libro. Sí. Hablamos del liderazgo hacia adentro, como bien lo estábamos mencionando. Luego viene la parte de cómo liderar a los demás. Pero al último mencionas ¿para qué el liderazgo? O sea, haces una reflexión como de hacer una síntesis de por qué este mundo, George, necesita líderes. O sea, ya dijiste ahorita, lo que más influye es lo que yo hago. Entonces, ahí ya nos queda muy claro. Pero, ¿cómo es que este mundo, este país, vamos siendo más concretos, esta nación, ciudad, exactamente, ¿por qué necesita líderes? O sea, ahora, ¿qué acaso no los liderados también tienen que ser líderes? Por ahí va mi pregunta a tu última parte del libro. Pues lo que pasa es que entre más va madurando un grupo, los equipos, te lo voy a decir más desde lo que hoy hago y desde lo que hoy veo. Si tú tienes y lo voy a decir a nivel empresarial para irnos a una célula más chica que o sea, un principio de la agilidad, ¿no? La agilidad dice que de los equipos autogestionados surgen los mejores proyectos.
Entonces yo llego ahorita y voy a mi empresa y digo autogestiónense. Ajá. Pero las manzanas están verdes, Están apá. verdes, apá. Entonces no lo hacen. tú dices eso y la autogestión va a hacer que no suceda nada. Ujú. Entonces, en ese sentido, lo que podemos decir es que entre más logres que un grupo madure, Ujú. menos se necesitan como liderazgos carismáticos o más Ok. de lo que hoy conocemos como Ajá, liderazgo. como el concepto del que lo van siguiendo, ¿no? Ajá, y que también y que todo tiene una etapa, ¿no? O sea, qué padre que haya una persona que ejerce su liderazgo, por ejemplo, para que la gente tenga, problemáticas de las a lo mejor simples, pero para mí muy importantes, para que tengamos menos diabetes en el país, ¿no? Ajá, Que por es un ejemplo, problema de casos, salud así o muy los fuerte. de la vista, ¿no? Que van perdiendo la vista y otros Que casos, es ¿no? una, o para que, por ejemplo, nos haya tomado la pandemia con un nivel de vulnerabilidad Altísimo. espectacular, Ujú. que tiene que ver con años de cultura, ¿no? Sí. Entonces, bueno, sí, a mí me parecería bien que existamos personas que estemos hablando de, oye, hay que cambiar eso para ser un país, porque yo siempre he dicho, necesitamos ser un país con más vitalidad. Ujú. Y ojo que vitalidad es tener fuerza para la vida, porque Sí. te vienen problemas y si tienes vitalidad, los puedes enfrentar. afrontas, ajá. Y te viene la riqueza y si tienes vitalidad, la disfrutas. La disfrutas. Yo hablando de empresas Ándale. siempre les digo, pues el nivel más horrible es acabarte tu vitalidad generando un buen negocio para no tener vitalidad para disfrutarlo. Sí, que es lo que el paradigma es, trabajo mucho para algún día disfrutar, ¿no? Pero cuando llegaste ya deshecho. Y la vitalidad no está ahí. Entonces yo te diría que en el papel de líder, por ejemplo, es, oye, se requiere un líder que nos diga, hay que meterle vitalidad, que insisto, vitalidad es más que salud, Sí. es hablar Sí, de, claro. de Sí, hecho se es define como vida, una energía, sí, una para, energía, como, ajá. como un combustible para la vida, sí. que ese combustible lo usas cuando Sí. te llega un bicho, Ujú. cuando te enfermas, cuando se muere alguien, etcétera. Pero si la sociedad va madurando, ese líder va teniendo menos menos protagonismo, Claro. pero eso a mí me habla de una evolución Ajá. social. Entonces tú lo ves, le decía yo a un amigo, es que tú con los hijos algo sucede que tú tienes que ser un papá más o menos autoritario según la madurez del hijo. Ujú. No puedes liderar a Claro. todos los hijos igual. Igual, Y a exacto. más de alguien tuviste que usar un liderazgo en el que le dijiste, no papá, aquí se va a la Aquí escuela y está, se hace así. ajá, ajá. Y eso está bien. Ujú. Entonces luego unos defienden, no, es que el estilo de liderazgo debe de ser decirle a los hijos lo que deben de hacer. Exacto. Pero si no necesita que le digas, Exacto. entonces lo que haces es coartarle su creatividad. Claro. Pero entonces ya dices, no, fórmula, porque tenemos esa tendencia a la fórmula Ajá, general, ¿no? ajá, sí, sí, sí. Entonces, no le digas a la gente lo que tiene que hacer y luego Sociedad Montessori y todo el mundo Ándale, para donde sí, quiera. exactamente. ¿No? Entonces, y digo, y nada en contra de María No, Montessori, claro, pero no claro. todos somos para Pero Montessori. No todos somos para Montessori, exactamente. Entonces, en ese sentido yo lo vería que el tema de sí, primero empiezas contigo, ir a los demás, y creo que como sociedad sí es muy interesante que no nos tengan que decir que el agua está escasa y que cuidemos el agua, Claro. que no nos tengan que, o sea, hay como muchas cosas que desde nuestro lugar podemos ir avanzando. Y yo creo, George, que lo planteaste muy bien desde el punto de vista de la introspección. O sea, una persona, un líder, aquí ya hablando en términos del resultado de leer tu libro, un líder es capaz de ver ese entorno y reaccionar, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita, como decías, no necesitan que decirme que tengo que dar el agua porque se va a acabar. O sea, Porque es líder de sí mismo. El líder de sí mismo, entonces él lo va a hacer. O todavía pongamos uno más práctico, que duele mucho, ¿no? O sea, ¿para qué tirar la basura? O sea, no necesitaríamos que nos dijeran que la basura no se tira, ¿va? Claro. Y nos encontramos, por Ni ejemplo, la caca del perro. Exactamente, O sea, ¿no? Que te la encuentras en el jardín de tu casa, ¿no? Y luego resulta, por ejemplo, ahora que se me descompuso un carro en una carretera, en una autopista, y me estaciono en el acotamiento, y el acotamiento era un mugrero, ¿no? Y en una autopista de las que te cobran caro, ¿no? Claro. Y ahí, Entonces, claro ¿qué que a los, onda con a los eso? líderes políticos les podemos achacar mucho, pero hay mucho que tiene que ver con que, porque digo, oye, nos estamos quejando, pero de hecho yo ayer iba trotando, me paro en una esquina y dije, oye, vuelta a la derecha es continua con precaución. No, el carro me pitó para que no me cruzara Para que porque no te él iba a dar vuelta a la derecha, o sea, ¿no? dame chance, quiero Entonces dije- hacerlo, ¿no? y dije, bueno, a lo mejor le van a pegar, ¿no? No veían ningún carro atrás.
Y entonces también dije, bueno, pues este cuate no lideró, ahora a mí me dan ganas de decirle 3x4, Sí. pues yo voy a liderar y pues no voy a generar más violencia. Aunque a mí sí me daban ganas de decirle, sí, Sí, patrón, lo que tú digas, lo que- pero luego eso puede Ah, desatar en otra parte, sí. ¿no? Entonces, coincido perfectamente con esto que estás diciendo. Ujú. Creo que es en la medida que nos volvemos líderes de nosotros mismos y lo vemos en cositas muy sencillas, porque sí yo veo como, mira, como un amigo que tenía que criticaba a los futbolistas que fallaban penales. Ok. Entonces jugaba en el equipo donde yo jugaba y le decía, oye, pero, porque si es que se achicó, pecho frío. Sí. Y le decía, oye, pero tú fallaste el penal hace X tiempo, ¿no? sí, hace unas semanas. Sí. Bueno. No, sí, pero no es mi profesión. O sea, pues imagínate la presión Ajá. para ¿Sí es? para del que sí es su Ay. profesión. Entonces, y digo, pues ok, exígele lo que sea, pero para mí es Sí. siempre, siempre, siempre empezar con nosotros, y es una buena manera de no amargarnos, porque a veces pues nos da frustración lo que va sucediendo. Y si yo digo, no, es que yo voy viviendo el cambio en mí, y además, cuando a mí me ha tocado algún tema pues difícil, de temas de Sí. violencia que hoy tenemos todos, Sí, sí, sí. decía, el que esto esté, porque empezamos, los políticos, sí, pero el que esto esté pasando, tengo una parte de responsabilidad en que esto Claro. esté pasando. Sí, O sea, sí, sí. yo de alguna manera permití que llegáramos aquí, Ujú. soy parte de esta realidad, Sí. ¿qué puedo aportar aquí en Exacto. esto, no? O Sí, sea, sí, creo sí. que Sí, porque es si como no esa todo voltea. sería echar la culpa a algo y a alguien. Y, no, Y ahí no es- partimos otra vez de Sí. que lo que necesitamos es a alguien que a un nos... Mesías, ¿no? Que Ajá. es el famoso mesianismo, ¿no? Que eso está bien para iniciar, Ujú. pero no está bien para, Ajá. o sea, al final un colectivo mucho más maduro que se autoayuda, Sí. eso, híjole, me Sí, parece sí. fantástico. Y te voy a decir nada más algo, Joaquín, Sí. y si hay mucha gente así, también ahorita estuve criticando, pero también te puedo decir que pues también nos encontramos a mucha Muchos gente líderes que lo están ve así, trabajando, sí, sí, sí. que a lo mejor no son los líderes que llevan al país políticamente o a la empresa, porque además es un rol muy difícil. Yo siempre, alguna vez escuché a un político que decía que se oía falso, pero él decía que él cargaba el peso del poder, ¿no? Ujú. Pero yo cuando lo oí dije, ni tú te lo crees, Ajá. pero sí es cierto. Sí, es cierto, porque le echa O toda sea, la culpa y todo el rollo, ¿no? El poder es una cosa muy difícil de manejar, y realmente el poder liderar más personas es algo, cuando tú ves que puedes influir y todo, es algo que muy poca gente resiste. Sí. Una metáfora hermosa, a mí me gusta mucho Ajá. Tolkien, es como Ajá. él pone El que escribió, ajá, el Señor, Narnia, ¿no? Ah, no, el Señor de los Anillos. Sí. Entonces él pone a Frodo como el que lleva el anillo del poder y lo tiene que llevar a destruir. Dice, porque solo un santo puede soportar el poder. Ahí está ahí está el O sea, tema. entonces ahí Sí, sí. siempre para todos siempre les digo, pues es que aguas, porque también el tema de liderazgo, cuando tú vas evolucionando, influyendo en las personas, solo hay que estar consciente que ni el más equilibrado, con mejor capacidad de verse a sí mismo, Ajá. lo resiste, sí te deforma el poder. Entonces mínimo tienes que ser consciente. Y mira, yo con una empresa de 7 personas, de pronto me siento Tarzán. Ajá. Entonces digo, a ver, Sí, espérate, sí, ¿no? claro, claro. Ese No, es no. un punto bien difícil ese. Interesante, mi George. Decías que nos dijeron de dónde nos llaman. Pues Magdalena Zambrano nos está saludando desde Puebla y dice, excelente programa, y hay mucha gente aquí conectada que no nos ha puesto de dónde. Y bueno, te voy a hacer una última pregunta, George, para nuestro cierre del programa. Ándale. Exactamente, que no te va a gustar, No, pero te la voy a hacer de todas maneras, ¿verdad? se acabó el tiempo, muchachos. Porque mira, tú escribiste este libro y todos los que has escrito, evidentemente no por solamente escribirlo, sino porque puede uno llegar a más, etcétera, etcétera. Entonces, la pregunta que te quiero hacer es, ¿por qué tiene que leer un libro de liderazgo la gente? Y todavía, como dices tú, en una cosa más micro, ¿por qué tiene que leer liderazgo cuántico? ¿Cuál es la razón por la cual hay que tomar tu libro? Yo lo hice, yo lo compré en una fil, que ahí andabas, ya después te busqué, ya no te encontré para que me lo firmaras. Yo compré tu libro y luego pasó el tiempo y no lo leí. O sea, a veces te pasa eso, ¿no? Te compras los libros y tal. Y cuando lo leí, dije, wow, debí haberlo leído cuando lo compré, evidentemente. Ahora te hago a ti la pregunta como escritor, con la experiencia de atrás, que ya tienes
¿cuántas ediciones dijiste? 6, ¿verdad? Este lleva como 6, sí. Como 6 ediciones y que ya le cambiaste otra vez la portada, etcétera, etcétera. ¿Por qué no tienen que leer? O sea, ¿cuál es el reto que les lanzas? Bien, miren, para contestarte eso te tengo que dar un antecedente. Okay. Yo siempre que escribo, no escribo pensando en que el libro va a ayudar a alguien. Siento yo que escribo porque tengo una necesidad de decirme algo a mí mismo. Okay. Entonces siento que lo tiene que leer el que esté viviendo algo parecido a lo que yo estaba viviendo cuando lo escribí. Regularmente, ya luego lo que me voy encontrando con mis lectores es que me dicen, oye, yo tenía tal problema, tal situación, y digo, pues era el que yo tenía cuando lo estaba escribiendo, porque yo no lo escribo, y te lo digo así tal cual lo vivo y lo siento, no lo escribo con el deseo de aleccionar a alguien, sino lo escribo con el deseo de entender yo lo que está sucediendo. Sí. Entonces yo creo que este libro, en ese momento yo estaba atorado, atascado. Y incluso lo mencionas en la historia. Entonces, para mí, es un libro, y al estar atorado, atascado, no significa que no hayas sido una persona exitosa o no, sino que no has desbloqueado el siguiente nivel. Sí, entiendo. Entonces, si alguien dice, oye, yo siento que estoy repitiendo la lección de pareja, de negocio, etcétera, y quiero una perspectiva de cómo es que yo puedo salir de esto con un enfoque de liderarme a mí mismo, esa para mí sería un lector interesante. El otro lector es que yo ahí estaba viviendo una etapa, yo como hijo mayor, eso creo que no lo digo ahí, pero una etapa como hijo mayor que de pronto me sentía el papá de medio mundo, incluido de sermonearme a mis papás, etcétera. Entonces, para mí escribir liderazgo cuántico era también una manera de decirme, tú eres pato, no escopeta, compadre. O sea, tú haces lo tuyo y tus papás van a tener el destino que ellos quieran y les agradeces la vida y cállate. Entonces, para mí, sería desde una perspectiva de liderarte a ti o desde una perspectiva de soltar el querer controlar lo que no es controlable para enfocarte en lo que sí está en tus manos. Eso es lo que podría decir y agregaría algo. Me encantaría que lo leyera la gente que quiere cambiar el paradigma de que leer es aburrido. Creo que el libro, yo trato de que el libro sea una experiencia. Amenísimo. Y eso siempre he visto mucho como que dicen, lee para ser mejor persona, sí. Pero primero lee también para que lo disfrutes. Para disfrutar y por consecuencia te va a ayudar a ser mejor persona. Padrísimo, George, padrísimo. Pues muchísimas gracias, queridos radioescuchas. Esta era la promesa de que viniera George aquí con nosotros, dice Andy Morales. Muchas gracias por gran tema. Bendiciones desde Toluca, Estado de México. Qué bien, allá donde se corre altura y se ganan glóbulos rojos. Y también se come chorizo verde de Toluca. Sí. Muy sabroso, por cierto. Gracias, mi querido George. Les quiero pedir a todos, queridos radioescuchas, que sigan al pendiente de nuestra serie de programas invitados. Vamos a tener la semana que entra, pues si te quieres conectar, vamos a tener un invitado desde España, a nuestro querido Ignacio Campoy, que escribió un libro también de liderazgo muy interesante, se llama El Metaliderazgo. Creo que a ti te gusta mucho esto del aprendizaje, y lo vamos a conectar aquí con la tecnología desde Sevilla, y nos va a acompañar pues para hablar de su libro Metaliderazgo. Esto va a ser la semana que entra. Entonces, bueno, pues estamos muy contentos aquí en Valora Radio de que podamos compartir con ustedes. Yo comparto una filosofía tuya. ¿Por qué tengo el programa? Pues que aprendo. O sea, si tú agarras el hilo de los programas de mi sección Persona Empresa, es yo leo un libro y hago el programa. O invito al autor y hago el programa. Pues eso es un proceso de aprendizaje impresionante, porque simplemente no es mi idea, es lo que escribió otra persona. Esa es la síntesis del libro. Tú estás aprendiendo, te pones aquí el micrófono compartiendo con gente, y curiosamente, aunque cuando tú estás explicando el libro que leíste, lo estás reafirmando. Lo estoy reafirmando. Pero las personas que te ven están conectando y están aprendiendo. Y si lo haces desde ese enfoque, entonces pues es mucho mejor a que si fuera, yo quiero que los demás aprendan lo que ya sé, sino yo quiero compartir lo que estoy aprendiendo. Sí, por eso yo les digo, cuando los invitamos al programa, que se conecten aquí con el chat y dialoguemos. O sea, ¿qué pregunta tienes? ¿Qué quieres saber de lo que se está diciendo? Y simplemente dialogamos, porque ahí hay un encuentro. Bueno, pues nos tenemos que ir. Adrián Briceño, felicidades, dice que le ha encantado el programa, y yo la verdad les recomiendo mucho que lean Liderazgo Cuántico. Tengo, como dice George, una reliquia, porque ya no se edita, entonces no te lo voy a dar, o sea, me lo vas a firmar y yo me quedo con este ejemplar que leí, ¿verdad? Oye, y Joaquín, y muchas gracias por invitarme, fue una sorpresa, además que me dijeras que me enseñaras un libro que ni yo tengo,
Y también, si me permites, para Sí, claro, la gente que te adelante. sigue, si me quieren seguir también, Sí. además del libro, tengo en @el Jorge Cuevas, que me encuentran en Facebook e Instagram. Este libro también tengo unos videos donde desmenuzo capítulo a Todo capítulo, entonces padrísimo. podrían ir viéndolo. Otra vez, @ el Jorge Cuevas. el Jorge Cuevas. Le ponen en Facebook @ el Jorge Cuevas. Lo mismo en Instagram. Ajá, y también en Instagram están estos videos y una bola de cosas que hace George que son padrísimas. Yo siempre también me voy enriqueciendo de toda su labor y con este encargo que nos ha dado Adriana Corona de llegar a los chavos que tienen tanta necesidad y tanta ilusión de sacar adelante sus proyectos y que pues bueno, nosotros lo que hacemos simplemente es eso, pensar en positivo de que pueden conseguir las cosas y transmitirles un poquito nuestra experiencia. Bueno, pues nos vemos la semana que entra, que Dios los bendiga, cuídense mucho, gracias. No tengas miedo al mundo, Él te acompañará. Que con los pies en la tierra hay que caminar y la